Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a RT. Es la 1 de la mañana aquí en Moscú y es tiempo de noticias. Los brasileños eligen el destino de su país para los próximos 4 años. Los candidatos a la máxima silla traen propuestas muy diferentes. Le toca al pueblo ahora decidir entre la política actual o cambiar totalmente de rumbo. Las últimas encuestas le otorgan la victoria a Dilma Rousseff en la segunda vuelta. Y en Uruguay hace tan solo media hora que empezaron a cerrar los colegios electorales. Sus ciudadanos tendrán un nuevo líder, ya que la Constitución no permite que José Mujica siga al frente del país suramericano. La votación ha transcurrido con total tranquilidad y los resultados a pie de urna se conocerán en breve. Nuevo gobernador para el estado mexicano de Guerrero, un nombramiento que se realiza en un escenario de numerosas protestas a raíz de la desaparición de los 43 estudiantes de la localidad de Iguala. El caso ha generado una ola de críticas contra la pasividad y la falta de acción del gobierno de Peña Nieto. Salen a la luz más documentos confidenciales que evidencian una estrecha colaboración entre España y la Argentina del dictador Jorge Videla. Al parecer, Buenos Aires recibió créditos del país europeo en los primeros años del reinado de don Juan Carlos. Políticos de ambos estados habrían intercambiado distinciones y obsequios. Quédese con nosotros, tenemos más noticias aquí en RT. Bienvenidos. Ya han cerrado en Brasil los últimos colegios electorales y el país retiene el aliento en espera de los primeros resultados de la segunda vuelta de las presidenciales. Una ronda que ha estado marcada por una competencia de altísima tensión entre Dilma Rousseff y Aécio Neves. Nuestra corresponsal María Rodríguez Abalde desde la capital de la nación nos trae la última información sobre los resultados de la jornada y el transcurso de la votación. Hola María, cuéntanos cuáles han sido los primeros resultados que han arrojado. Bueno, primeros resultados que acabamos de obtener hace escasos 10 segundos. En estos momentos están escrutadas el 95,03% de las urnas y los resultados son los siguientes. Dilma Rousseff, 50,99% de los votos, Aécio Neves 49,01%. Parece que las encuestas que conocíamos ayer que daban una ligera ventaja a Dilma Rousseff de entre 2 y 3 puntos porcentuales, parece que se están confirmando. Como decimos, 95% de las urnas escrutadas, quedan escaso 5% para conocer finalmente quién va a ser el presidente de Brasil en una jornada intensísima. Estos están siendo los comicios más agónicos de la democracia en Brasil. Nos mantenemos, por lo tanto, al tanto de los últimos resultados. María, cuéntanos cómo han transcurrido estas elecciones. Bueno, pues la jornada electoral comenzaba a las 8 de la mañana. Los colegios electorales han ido cerrando sucesivamente, dependiendo el uso horario en cada estado. Queremos recordar que en estas elecciones también se están eligiendo a los gobernadores de más de 10 estados. Algunos ya se conocen porque ese recuento comenzó hace unas 3 horas. Los candidatos votaron esta mañana. Dilma Rousseff lo hizo en Porto Alegre, Aécio Neves lo hizo en Belo Horizonte. Ha sido una jornada en general tranquila, con algún que otro hecho aislado. Desde el Tribunal Superior Electoral se quiere insistir que la muerte de un joven en un colegio electoral cuando esperaba para votar fue un acto criminal que nada tuvo que ver con estos comicios. Se han tenido que sustituir algunas urnas electrónicas por estar defectuosas. También se ha procedido a la detención de 796 personas por motivos concretos. Unas 200 están ahora mismo encarceladas y, como decimos, son hechos aislados. Desde el Tribunal Superior Electoral nos comentaban alguno que otro. Una de las urnas fue objeto de un ataque. La rociaron de gasolina y la prendieron fuego en un municipio del distrito Minas Gerais. Después fue retirada y sustituida por una urna de contingencia. Esto fue un delito y la persona ya está detenida.
Bueno, durante el transcurso de este directo, por el momento no hay ninguna novedad. Vamos a recordar los datos. 95,03% de las urnas escrutadas, Dilma Rousseff 50,99% de los votos, Aécio Neves un 49,01%. Quedan ya escasos minutos para conocer el resultado final en esta segunda vuelta y podremos saber ya quién va a ocupar a partir de mañana el Palacio de Planalto. Pues María, muchísimas gracias por acercarnos la última información acerca de las votaciones en Brasil. Estaremos muy pendientes. Ha sido nuestra corresponsal María Rodríguez Abalde quien nos ofrecía la última de la jornada electoral en Brasil. Y en espera de los resultados definitivos, el docente e investigador de la Universidad Venezolana de Zulia, Juan Eduardo Romero, opina que la postura en materia de política internacional de Aécio Neves, que mira más hacia Estados Unidos y las transnacionales que a sus vecinos latinoamericanos, le perjudicaría en las elecciones. La postura en términos de política internacional de Aécio Neves creo que lo va a perjudicar finalmente en esta segunda vuelta, sobre todo por su propuesta de renunciar a la transformación de Brasil como una potencia del área que ratifica no solo su presencia en términos económicos, sino la solidaridad en términos políticos y en el marco de una política de integración que vaya más allá de lo económico. Eso contrasta obviamente con la posición de Aécio Neves, que insiste en renunciar a una visión más latinoamericanista de la política exterior y de la economía brasileña, en favor, en el caso de Aécio Neves, de los grandes grupos transnacionales, principalmente en relación con Brasil y los intentos de incorporación que están plasmados en su discurso de incorporación de la Alianza del Pacífico. En contraste, insisto, la posición de Dilma ha ratificado la visión latinoamericanista inaugurada por Lula da Silva y que de alguna manera ha permitido obviamente que Brasil se posicione entre las 8 economías más importantes del mundo, ratificando además su papel geoestratégico en el grupo. Por otra parte, sin lugar a duda, la gestión de Neves entre 2003 hasta 2010 en el estado brasileño de Minas Gerais y los recuerdos de lo que fue la gestión de Neves va de alguna manera, a mi modo de ver, incidir para que el voto a favor de Dilma se pronuncie. Y en Ucrania este domingo se han celebrado elecciones parlamentarias en casi todo el país, con la excepción de las provincias de Donetsk y de Lugansk. Los primeros datos oficiales dan el primer lugar al Frente Popular del primer ministro Arseniy Yatsenyuk con un 37% de los votos. Le sigue el bloque de Poroshenko con un 15%. El actual presidente ya ha agradecido a los ucranianos por votar una mayoría proeuropea. Se espera que el bloque de Poroshenko forme una coalición con todos los partidos que apoyan al Maidán. La participación apenas ha superado el 40%. Por su parte, el Ministerio del Interior ha recibido más de 300 informes sobre irregularidades en el sufragio. El analista Francisco González Tejera considera que se trata de unas elecciones fraudulentas desde su inicio porque los que realizaron el golpe de Estado necesitan legitimarse. Pues todo parece indicar que los mismos que dieron el golpe de Estado fascista, financiado por la Unión Europea y la OTAN, van a ser los que ganen. O sea, el bloque del presidente Poroshenko, que incluye al partido UGAL, son elecciones fraudulentas para hacerse con el poder legislativo, porque al haber echado a la calle a la mitad de los diputados, la banda nazi que integra este gobierno necesita legitimarse de sus andancias y sus vínculos con la OTAN y la Unión Europea. Es un golpe fascista de los nazis del 22 de febrero, con persecución, violencia ejercida sobre opositores políticos, asesinatos de comunistas, asesinatos de miembros del partido, de las regiones. Y bueno, se trata de crear en Ucrania un punto más donde se vea la farsa de Occidente, la farsa de la Unión Europea. Y en Kiev sacan las urnas después de haber barrido al que no interesa, después de haber asesinado, después de haber matado a miles de personas. Y bueno, es una auténtica vergüenza internacional lo que está sucediendo con el respaldo de la Unión Europea.
La imposición unilateral de Estados Unidos solo escala conflictos en vez de solucionarlos y crea caos en estados soberanos. Esta es la opinión que fue expresada por Vladimir Putin el viernes en el marco del Club Internacional de Debates Valdai en Sochi. Además, el presidente ruso ha destacado que Occidente ha intentado dirigir varios conflictos, pero a la larga el genio ha salido de la botella. Hubo tiempo en el que nuestros socios intentaron de alguna forma manejar estos procesos, utilizar los conflictos regionales, construir las revoluciones de colores en sus propios intereses. Pero el genio salió de la botella y, por lo visto, ni los mismos autores de la teoría del caos dirigido entienden qué hacer con él. En sus filas hay desorden y división. Además, el líder ruso criticó a Washington por haber apoyado y fomentado a los extremistas. Aseguró también que las acciones norteamericanas estimularon la incorporación de nuevos miembros a las organizaciones terroristas, como sucedió en Irak tras el derrocamiento de Saddam Hussein. El presidente afirmó que miles de soldados que en aquel entonces se quejaron y se quedaron sin trabajo, hoy engrosan las filas de los radicales, aumentando así la capacidad del Estado Islámico. Se registran avances significativos del ejército de Irak en su lucha contra el Estado Islámico. El Ministerio de Defensa informa que han abatido a 300 yihadistas y han liberado 2 localidades cerca de Bagdad. Los voluntarios chiitas y la aviación de la coalición han apoyado a Irak en una de las operaciones. Los militares utilizaron armamento pesado. Lo están viendo ahora mismo en estas imágenes. En los últimos enfrentamientos murieron 67 miembros de las fuerzas de seguridad iraquíes y de las milicias chiitas. El primer ministro declaró que aquellos que abandonaron sus hogares por los combates podrán regresar en un futuro próximo. Sin embargo, el Estado Islámico no parece debilitarse. La prensa alemana, citando a servicios de inteligencia, informan que los yihadistas se apoderaron de sistemas de defensas antiaéreas capaces de derribar aviones de pasajeros y responder a los ataques de la coalición. Y hace poco más de media hora en Uruguay empezaron a cerrar los colegios electorales en esta jornada de comicios presidenciales y legislativos. Los primeros resultados a pie de urna aparecerán en cuestión de menos de una hora. Esta votación ha transcurrido con total tranquilidad y alta afluencia de los ciudadanos. Nuestro corresponsal Ricardo Romero se encuentra en Montevideo y nos cuenta en directo los pormenores de este sufragio. Hola Ricardo, ¿qué tal? ¿Nos puedes contar por favor cuál es tu impresión de estos comicios y cómo lo caracterizarías? Hace 42 minutos que cerraron los comicios electorales aquí en la República Oriental del Uruguay. 2.620.791 personas participaron o estaban habilitadas para participar y se calcula que entre un 70 y el 80% del padrón electoral se volcó a las urnas para elegir no solo el nuevo presidente de la República, sino también la renovación total del Parlamento. Hay que estar muy atento a lo que pueda suceder en los próximos minutos porque empiezan a aparecer las primeras declaraciones políticas. De hecho, la presidenta del Frente Amplio se expresó muy contenta con los resultados que se pueden llegar a obtener en el día de hoy y dijo que habrá una celebración sobre la avenida 18 de julio y de hecho en este lugar es donde estamos y en pocos minutos más comenzarán a congregarse manifestantes del Frente Amplio para poder estar en este lugar. Pero como decíamos, bien temprano en horas de la mañana comenzó la votación y uno de los primeros en emitir su opinión en las urnas fue el presidente de la República, José Pepe Mujica. El propio mandatario se acercó junto a su esposa, Lucía Topolansky, en el clásico auto de color celeste de la década del 60 con el que se moviliza a lo largo y a lo ancho de Montevideo. Saludó a todos los uruguayos que estaban cerca del Rincón del Cerro, allí en el lugar donde tuvo que emitir su voto, y dijo que esto es tan solo una votación, no es una guerra ni el fin del mundo, fiel a su estilo campechano y muy alegre de poder participar de esta votación. Hay que destacar también que muy pocos minutos después se acercó el expresidente Tabaré Vázquez, el candidato del Frente Amplio que intenta obtener su segunda
postulación, en realidad su segundo mandato como presidente de la República Oriental del Uruguay. Él lo hizo en el barrio La Teja, estuvo en ese lugar, en un club que fundó él mismo junto a varios compañeros hace mucho tiempo, y saludando a los militantes dijo que iba a esperar de una manera muy tranquila el resultado de los comicios y no quería apresurarse a avisorar cualquier tipo de planteamiento posterior a las elecciones. Quien también estuvo recorriendo distintos circuitos electorales fue el candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, quien votó en la ciudad de Canelones y dijo que piensa en positivo, tal cual lo hizo en toda la campaña electoral, y de hecho junto a su familia esperó el final de los comicios para luego trasladarse a su comando de campaña. Destacábamos que todo se desarrolló con una total normalidad, no hubo grandes inconvenientes, algunas pequeñas demoras para la apertura de las mesas, y hace 43 minutos que ya cerraron los comicios. De hecho, tan solo algunos votantes pueden permanecer en los colegios y circuitos electorales, pero una vez que pasada las 7:30 de la tarde, hora local, estén en el lugar para poder emitir su voto. Decíamos que los mandatarios, exmandatarios y candidatos a presidente se presentaron en distintos comicios, y si les parece compartimos la palabra de Tabaré Vázquez, el postulante del Frente Amplio, y también Luis Lacalle Pou, el postulante del Partido Nacional. Es orgullo para todos nosotros decir que estas jornadas cívicas son de tranquilidad, de paz, de expresión de la ciudadanía. Lo que siempre pasa en Uruguay, son tranquilos, nos saludamos todos, de todos los partidos, algún inadaptado pero mínimo. Lo decía el propio Luis Lacalle Pou, el respeto, la cordura es algo que caracteriza al pueblo uruguayo cada vez que se convocan las elecciones presidenciales o legislativas, y es algo que se vivió aquí en la ciudad de Montevideo, con una jornada de temperaturas cercanas a los 30 grados. Muchísimos uruguayos, una vez que emitieron su voto, se acercaron a la playa cercana al Río de la Plata para poder pasar la tarde, pero respetándose más allá de las diferencias entre blancos, colorados y Frente Amplista. Distintos manifestantes, distintos votantes se acercaron al micrófono de RT para poder expresar su opinión una vez que terminó el sufragio. Esto nos decían con respecto a los comicios electorales. Un momento muy bueno Uruguay, y queremos que no cambie, que esto siga para adelante, que los trabajadores tengan sus condiciones de vida, y bueno, y por eso es que estamos a muerte con el frente, y es nuestro líder Tabaré. Absolutamente felices todo el pueblo, digamos, uruguayo, y expectativas de que va a ganar Lacalle, absolutamente. Hace 10 años que la República Oriental del Uruguay está gobernada por el Frente Amplio. Primero fue Tabaré Vázquez en un mandato entre el año 2005 y 2010, y luego José Pepe Mujica, que fue elegido en el 2010 y termina su mandato recién en el 2015. En estos tiempos, el salario de los uruguayos creció un 43%, la tasa de desempleo descendió al 6%, y Uruguay se convirtió en uno de los países con menos pobres de América Latina, según los datos de la CEPAL. Habrá que estar atentos y con la observación minuciosa con lo que pueda llegar a pasar hoy, una vez que se conozcan los resultados oficiales, porque según los datos que fueron publicados por las encuestadoras hasta el día viernes, el resultado sería en algún punto un triunfo del Frente Amplio, pero que no obtendría los votos necesarios para poder ganar en primera vuelta, y todo se resolvería recién el 30 de noviembre en una segunda contienda electoral. Bueno, excelente jornada también para el Uruguay. Muchísimas gracias, Ricardo, por acercarnos todos estos datos en directo. Ha sido nuestro corresponsal Ricardo Romero, que nos ha brindado la última información sobre los comicios presidenciales en Uruguay desde la nación sudamericana. Y el director del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, Alfredo Serrano Mancilla, considera que la línea política actual es crucial para asegurar la economía inclusiva y la visión regional del país. Es fundamental la continuidad de este cambio de época iniciado por el Frente Amplio, y por tanto la figura de Tabaré Vázquez, que aunque es distinta del presidente anterior, sigue siendo el candidato ideal para que el proceso en Uruguay siga siendo de redistribución, de un modelo económico inclusivo, no un modelo económico que solo favorece a una minoría y empobrece a la mayoría, y que además tiene una fuerte visión regional de una América Latina muy parecida a la que se ha ido forjando en este periodo, porque los candidatos opositores estarían queriendo volver a los viejos tratados de libre comercio con Europa y con los Estados Unidos, y seguirían cediendo la soberanía al norte, como ya lo demostraron estos dos candidatos opositores, que son hijos de uno de dictadura y otro de la época neoliberal.
Varios documentos secretos revelan que existieron estrechos lazos entre España y la Argentina del dictador Jorge Videla durante los primeros años del reinado del rey Juan Carlos I. Al parecer, ambos países firmaron acuerdos económicos y Buenos Aires recibió un crédito del país europeo. Además, las figuras políticas más destacadas de los dos estados intercambiaron varias distinciones y obsequios. Por la parte española, estas condecoraciones fueron otorgadas por el mismo monarca. El autor de estas revelaciones, Danilo Albín, nos explica más sobre el apoyo de la nación ibérica a la dictadura argentina. Las relaciones entre la España de Juan Carlos de Borbón y de Adolfo Suárez y la Argentina de Videla y de los vuelos de la muerte llegó mucho más allá que los simples acuerdos económicos. Había toda una estructura entre ambos países consolidada a base de reuniones mantenidas tanto aquí en España como en Buenos Aires, en Argentina, que permitió consolidar unas relaciones que, como decía, superaron lo meramente económico y lograron que la dictadura, a pesar de los crímenes que estaba cometiendo, encontrase en España a un socio preferencial. Y han sido más de 10.000 las personas contagiadas por el ébola en el mundo y cerca de la mitad han muerto a causa de esta infección. Estos son los últimos datos que brinda la Organización Mundial de la Salud. La lucha contra esta enfermedad se ha extendido por todo el planeta y Cuba es uno de los países que más está contribuyendo para erradicar este virus. Más de 250 médicos de la isla ya están trabajando en las zonas afectadas de África Occidental. España, por su parte, ha conseguido eliminar el ébola dentro de su territorio. La auxiliar Teresa Romero, que fue el primer caso que se contagió dentro de la nación, se ha recuperado completamente. 2 enfermeras estadounidenses también se han curado y ahora en este país solo queda un paciente afectado, un doctor que recientemente regresó de Guinea. Los temores por el virus continúan en gran parte del mundo, pero no todo lo que se dice es cierto. Nuestro corresponsal Gonzalo Guancha aborda los mitos generados respecto a este asunto. La gestión de la crisis del ébola es un reto global para las autoridades sanitarias una vez que la llegada de casos a España o Estados Unidos ha generado un estado de alarma social continua que algunos expertos desaconsejan. El único mensaje que se puede dar, porque es cierto, en Europa hablo claro, es el de tranquilidad absoluta. Creo que no está justificada la alarma social y que no contribuye especialmente al control de la enfermedad. Para rebajar el miedo y la alarma social en estos momentos, la mejor vacuna es la información. Aunque el virus se muestra esquivo en un principio, da la cara tras un periodo de 10 días de incubación después del contagio. Es entonces cuando aparecen los primeros síntomas como fiebre, dolor muscular o fatiga. Será, sin embargo, a partir del día 13 cuando los síntomas se agraven con la aparición de diarreas, tos o inflamación ocular. Pero es a partir de las 2 semanas cuando el cuadro se torna crítico, viendo cómo el sistema circulatorio se ve afectado por el virus, haciendo que las venas lleguen a expulsar sangre hacia el exterior. Es a partir de entonces cuando la estadística es fatal, hablando de un 70% de casos que acaban con la muerte del enfermo por fallo multiorgánico. Sin embargo, los expertos llaman a mantener la calma, ya que esta dinámica es altamente improbable en nuestras sociedades. El ruido mediático en torno al virus genera falsas creencias y una alerta generalizada, creyendo, por ejemplo, que el ébola se contagia por el aire. Pero lo cierto es que el virus solo se infecta cuando los fluidos corporales de un individuo infectado tocan las mucosas de alguien sano. También hay que desmentir el mito de que cualquier persona puede contagiarnos, ya que únicamente aquellos afectados con síntomas evidentes y visibles pueden hacerlo. Hay que recordar e informar también que el virus se transmite por vía sexual y además hay que extremar las precauciones en los actos funerarios, ya que el contacto con un cadáver también puede originar la infección. Y por último, hay que desmentir totalmente la utilidad de remedios naturales tales como leche, cebolla o agua salada ante la dolencia, que son totalmente inútiles. Por ahora, la investigación de 3 grandes laboratorios es la única vía legitimada para hallar una respuesta al ébola. Sin embargo, hay voces que apuestan por alternativas teniendo en cuenta que el suministro de una vacuna no es inminente. Investigadores como Josep Pamies afirman que cuestiones económicas y la relación entre la OMS y las empresas farmacéuticas condicionan la gestión de esta crisis. Como la Organización Mundial de la Salud no tiene la independencia económica que tendría que tener,
Pues porque está financiada solo en un 23% por los países de todo el mundo con unas aportaciones desinteresadas, el otro 77% aportaciones interesadas, también se mezclan empresas farmacéuticas, alimentarias. Pero más allá de mitos, la alarma social o el hallazgo de una vacuna, la realidad en los países del África Occidental no ofrece paliativos. Los fondos económicos llegan a la zona con lentitud y las medidas adoptadas en los países han creado inseguridad y han contribuido al alza exponencial de los casos. El ébola vuelve a demostrarnos que incluso en la enfermedad hay dos tipos de víctimas, las del primer mundo con posibilidades de curarse y las del continente negro, que aumentan las negras estadísticas del ébola. Gonzalo Guancha, RT. El estado mexicano de Guerrero tiene un nuevo gobernador interino. El nombramiento se produce en un ambiente de intensas protestas tras la desaparición de los 43 estudiantes. Este domingo los alumnos y maestros de Ayotzinapa bloquearon varias vías importantes exigiendo justicia para las víctimas. Vamos a repasar ahora los acontecimientos clave ocurridos esta semana respecto a este caso. El lunes, la organización Human Rights Watch calificó la situación como la mayor crisis de derechos humanos en México desde el año 1968. El 21 de octubre, los ciudadanos de Iguala organizaron el Frente en Defensa de la Dignidad y la Vida, que tiene como propósito apoyar las acciones de la policía en la búsqueda de los 43 jóvenes. Un día después, la Fiscalía General de México acusó al alcalde de esa localidad y a su esposa de ser los autores intelectuales de la represión contra los estudiantes en la manifestación del 26 de septiembre. Mientras tanto, los indignados por la inactividad del gobierno organizaban ese 22 de octubre la acción Una Luz por Ayotzinapa. Ese mismo día, los padres de los estudiantes daban un ultimátum a las autoridades. Establecieron 2 días de plazo para que sus hijos fueran hallados con vida. El viernes, el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, pidió una licencia para apartarse de su cargo durante 30 días. Y la analista internacional Estela Caloni opina que el caos y la violencia en México son provocados por la política exterior de Peña Nieto. 30.000 familias buscando a sus desaparecidos sin que nadie les responda nada. Y sobre eso nos damos cuenta que en esta situación siguen asesinando gente en México, no solo estos estudiantes, sino que en otra pueblo del Estado de México. Y por otra parte, tampoco hizo justicia, porque no se puede empezar un gobierno con tremenda impunidad. Que el problema grave es que el actual presidente de México, Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional, no volvió a recuperar los elementos de la vieja política exterior de México, que era una política muy independiente y que la acercaba más a América Latina y a los países del tercer mundo que a Estados Unidos. Nosotros estamos viviendo una injerencia directa de Estados Unidos, que está queriendo impulsar el caos definitivamente y una violencia extrema en México para aducir que ellos no pueden tener en su frontera más cerca, en su frontera tan importante como es la frontera de Estados Unidos con México, un país sin control de su propia situación y su seguridad. El director general del aeropuerto moscovita de Vnukovo y su adjunto presentaron su dimisión este 22 de octubre. El anuncio llegó tras el accidente el lunes pasado de un avión privado que le cobró la vida al presidente de la petrolera Total, Christophe de Margerie, y 3 miembros de la tripulación. El Comité Interestatal de Aviación reveló que la aeronave chocó con una máquina quitanieves en el cruce de las pistas y se incendió. Se señala que la vía estaba libre cuando los pilotos recibieron la autorización para el despegue. En el marco del caso penal impulsado por el Comité de Investigación, 5 empleados del aeropuerto fueron detenidos, entre ellos el conductor del quitanieves. Todos niegan su culpa. Grandes empresarios y políticos, incluso el presidente Vladimir Putin, no tardaron en ofrecer su pésame por la tragedia al mandatario francés. Así terminamos. Quédese con nosotros para el repaso de los titulares. No se vaya. 10 días en el país enigma. Entre un pueblo que no está acostumbrado a la presencia de periodistas, en lugares a los que no llega el objetivo de las cámaras, conociendo una vida que no aparece en los titulares de los medios internacionales.
Un equipo de RT les acerca a la realidad que se vive en Corea del Norte. Cuando la escena del crimen abarca países. Cuando hay armas más peligrosas que las pistolas. Cuando las evidencias señalan a las élites políticas. En este caso, el periodista se convierte en un detective y usted en un juez. Bienvenido de regreso, vamos a repasar los titulares. Dilma Rousseff lidera en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil. Según los resultados preliminares, obtiene más del 51% de los votos, mientras que su contrincante, Aécio Neves, tiene por ahora un 49%. En Uruguay, los resultados a pie de la urna apuntan a que el Frente Popular, el partido oficialista, va al frente de las presidenciales y legislativas con un 44% de los votos. Los ciudadanos tendrán un nuevo líder, ya que la Constitución no permite que el actual mandatario José Mujica siga al frente del país sudamericano. La votación ha transcurrido con total tranquilidad y con gran afluencia de personas. Nuevo gobernador para el estado mexicano de Guerrero, un nombramiento que se realiza en un escenario de numerosas protestas a raíz de la desaparición de los 43 estudiantes de la localidad de Iguala. El caso ha generado una ola de críticas contra la pasividad del gobierno de Peña Nieto y la falta de respuesta de los agentes del orden. Salen a la luz más documentos confidenciales que evidencian una estrecha colaboración entre España y la Argentina de Jorge Videla. Al parecer, Buenos Aires recibió créditos del país europeo en los primeros años del reinado de don Juan Carlos. Políticos de ambos estados habrían intercambiado distinciones y obsequios. Ahora los vamos a dejar con nuestro programa Detrás de la Noticia. No se lo pierda.